En la lección 2, el resultado o el objetivo de esta es desarrollar la comprensión del modelado en 3D y el reconocimiento de un objeto en un espacio en 3D, aplicar la geometría de croquis 2D, cómo sería un rectángulo, un círculo y las cotas correspondiente a estos dos elementos. Y por último, comprender las operaciones 3D que agregan y eliminan geometría, como vienen siendo las operaciones de extruir base, extruir corte, redondeo y vaciado, ¿no? Y para eso, pues vamos a realizar esta pequeña caja donde tengo del lado izquierdo aquí las dimensiones. Tiene un ancho de 50 milímetros, un largo de 100 milímetros, alto de 60, con un espesor de 5 milímetros. Los agujeros tienen una dimensión de 10 milímetros de diámetro. Y la posición de este pequeño orificio, pues con respecto al ancho de la figura o a la base de la figura, que si lo veo desde este costado, sería a 25 y a 40 de altura, ¿no? Entonces nos vamos a ir a Solid. Y una vez abierto, bueno, pues aquí le vamos a dar en nuevo documento. Puede ser aquí desde File, nuevo, o con la hojita aquí que está en blanco. Y recuerden que tenemos tres tipos de archivos. El de pieza, el de ensamble y el de dibujo. Vamos a seleccionar el de pieza. Le doy en aceptar. Y una vez que entro ya directamente a Solid, bueno, pues lo primero es hay que seleccionar el plano en el que vamos a estar trabajando, ¿no? Plano alzado, plano planta y vista lateral. Vamos a utilizar un plano alzado y aquí mismo le vamos a poner en croquis y ya estoy dentro, ¿no? Recuerden que es muy importante saber cuándo estoy dentro de un croquis y cuándo estoy fuera para saber esto. Aquí puedo hacerlo de dos formas, bueno, tres formas. La parte de arriba me dice croquis 1 de la pieza 1. La parte de abajo me dice editando el croquis 1 y nos aparece lo que viene siendo la ventana de confirmación, ¿no? Entonces acá, bueno, aprovechando aquí dice indefinido. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que sería nuestra pieza. Vamos a hacer un rectángulo. Aquí cada una de estas instrucciones lo que me permite es desplegar cómo es que puedo realizarlas, ¿no? Tengo, por ejemplo, un rectángulo de esquina a esquina, tengo del centro a la esquina, tengo a tres puntos, es decir, utilizando tres esquinas o un centro, una esquina y el medio de una arista, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a seleccionar el de una de las esquinas a la otra. Recuerden que aquí en Solid primero hay que definir lo que queremos hacer y después hay que darle las dimensiones que necesitamos. Bueno, cuando ustedes hacen esto, lo primero que les va a aparecer es que van a hacer estas cositas que están en verde, que se llaman relaciones. Si no les aparecen, es porque las tienen ocultas, que serían estas de aquí. Entonces, bueno, las voy a dejar activadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta parte, si yo agarro de esta esquina, yo lo puedo estar moviendo y se mueve de forma conjunta. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación que me especifica que las dos caras laterales son paralelas una con respecto de la otra. La cara superior y la cara inferior también son paralelas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy moviendo se mueven en conjunto. Si por ejemplo yo selecciono esta y la borro, pues eso me va a permitir quitar esa relación con la que estoy trabajando y a lo mejor ya hacer un trapecio si quito la de la izquierda o un trapezoide como lo estamos viendo de esta forma, ¿no? Entonces esa era una de las cosas que habíamos visto la lección anterior de que pues Solid es un sistema basado en operaciones croquizadas y también algo que se le llama parametrizado. Esa parte de parametrizado tiene que ver con estas relaciones que estamos viendo y con lo que vendrían siendo las cotas. Una de las cosas que hay que tener también en cuenta ahorita antes de poner las cotas es que si se fijan aquí mi rectángulo tiene unas partes que están en azul y acá abajo dice que está indefinido. Entonces yo le voy a dar aquí en cota inteligente y voy a seleccionar por ejemplo esta parte de acá y para esto pues yo tenía un largo de 100 milímetros que acuérdense
desde un inicio, que eso no lo mencionamos, pero antes de arrancar cualquier dibujo hay que tener en cuenta qué sistema de unidades es el que vamos a estar trabajando. En este caso es milímetro, gramo, segundo, ¿no? Entonces la otra cota es la de esta parte y iba a tener una altura de 60 unidades, ¿no? Entonces la extrusión lo vamos a dejar para lo que viene siendo la base. Ahora, aquí cambió, ya está en negro y acá abajo dice completamente definido. Cuando se va a trabajar siempre se recomienda todos los croquis dejarlos definidos. De hecho, si ustedes no dejan definido y le ponen a salir del croquis, ahí les va a marcar una leyenda de que ese croquis no está definido. Entonces eso les puede llegar a ocasionar problemas futuros en trabajos un poco ya más largos y sobre todo en la parte de los ensambles, ¿no? Entonces siempre buscar dejar lo que viene siendo el croquis completamente definido. Ahora, estas cotas que yo le acabo de poner se conocen como cotas conductoras. Es decir, las cotas conductoras son aquellas que mandan sobre del dibujo. Por ejemplo, si yo pongo una cota de este punto a este punto y la pongo de esta parte, aquí me arroja una leyenda que dice algo así de que si agrega esta cota, el croquis quedará definido como en exceso o no tendrá alguna solución. Si prefiere agregar esa cota como cota conducida, entonces le vamos a poner que estamos de acuerdo como cota conducida, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esta parte de cota conducida? De hecho, si se fijan, esta me la pone como en gris y estas dos en negras. Estas son conductoras, la de 100 y la de 60, y esta es conducida. Quiere decir que si yo, por ejemplo, agarro y cambio las dimensiones de esta parte, no sé, a 80, automáticamente yo también estoy cambiando la cota conducida. ¿Por qué? Porque depende de las dimensiones que yo le esté poniendo en cada una de las cotas conductoras. Este sería básicamente, solo me está midiendo, pero no me está restringiendo lo que viene siendo mi figura. ¿Por qué? Porque es una cota conducida. Si lo hubiera puesto como cota conductora y aquí le hubiera puesto, no sé, por ejemplo, 140, bueno, así los 144.22 y yo quiero cambiar esta dimensión, no me dejaría. ¿Por qué? Porque eso afectaría a la cota conductora que yo tengo en medio si es que la definí como conductora, que en este caso no afecta porque la puse como conducida. Entonces hay dos tipos de cotas, así lo dejamos, conductoras, que son las que mandan, y conducidas, que dependen de las conductoras. Entonces lo dejamos aquí. Una vez que tenemos esto, pues le vamos a dar en salir del croquis y aquí ya tengo yo mi rectángulo definido, ¿no? Me voy a ir a la parte de operaciones, extruir a base y bueno, una vez que extruyo, recuerden que aquí con esta flecha yo le puedo decir qué tanto quiero salir, incluso la dirección en la que quiero este saliente, que ya hemos explicado que es una extrusión. O en su defecto, para no estar perdiendo tiempo en atinarle más o menos cuánto yo quiero, pues simplemente le voy a decir acá que quiero una extrusión de 50 y acepto, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo mi bloque, es decir, si yo estuviera hablando que esta caja la voy a maquinar, este sería como que el bloque inicial con el que voy a estar trabajando y a partir de aquí es donde voy a estar eliminando material. Entonces, esta es mi primera operación. Una de las cosas que hay que también ver, si se fijan acá en el gestor de diseño o el árbol de operaciones o el Future Manager, esta parte de la extrusión absorbió directamente el croquis sobre el que estábamos trabajando. Entonces recuerden que aquí les van a ir mostrando como los pasos que han estado siguiendo para llegar a una pieza en específico, ¿no? Entonces ya tengo mi caja. Ahora, en esta parte le vamos a hacer un redondeo. Vamos a poner aquí un filete y vamos a decirle que queremos un redondeo, por ejemplo, de 10 milímetros o lo podemos cambiar a 5. Por ejemplo, vamos a ver ahí que de hecho, ¿de cuánto era? No especificaba el redondeo, pero más o menos, no, de hecho sí va a ser como de 10. De 5 va a quedar muy chiquito. Selecciono las aristas con las que voy a estar trabajando. Le doy que estoy de acuerdo y ahí ya las tengo, ¿no? Puede ser ahí o la otra.
habría que ver... No, aquí no tiene redondeo, en la base no tiene redondeo, entonces sí, solamente con las puras aristas. Bien, ya tengo ahí, me muevo solamente para verificar que hizo el redondeo en todas las caras. Y ahora la siguiente operación que voy a hacer es la de el vaciado. Es decir, me posiciono aquí, selecciono y selecciono la cara donde quiero ejecutar este vaciado y le voy a dar un espesor, que en este caso el espesor era de 5 milímetros, acá lo veo, espesor 5 milímetros. Entonces le doy en aceptar y automáticamente ya realiza ese vaciado. Vamos a cambiar el redondeo que sea a 10, le damos en editar operación y pues aquí le vamos a poner que sean 10. Y ahí está. Sí, sí, con 10 está bien. Ahí está. Entonces yo ya tengo lo que viene siendo mi caja. Que de aquí me puedo ir para revisar que realmente tiene un espesor de 5. Le voy a dar en evaluar. Selecciono acá el flexómetro y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me des la distancia de este punto a este punto. Bueno, pero lo ponemos así. En este, de punto a punto. De aquí a aquí. Y tenemos una distancia de 5 milímetros, ¿no? Que es el espesor que nosotros estábamos buscando. Y ahí está. Ahora, una vez que tengo eso, pues ¿qué voy a hacer? Pues ya nada más hacerle lo que vienen siendo los barrenos o los agujeros, que dijimos que tiene que estar a una distancia de 25 por 40. Entonces, para trabajar en una de estas caras, lo que tengo que hacer yo es generar un croquis en alguna de ellas, ya sea la de aquí de enfrente o la de atrás. Y para eso, pues voy a seleccionar, por ejemplo, esta cara y le voy a dar, aquí mismo le puedo dar clic derecho y le digo en generar un croquis. Una vez que ya estoy dentro del croquis, que de nuevo aquí es como me doy cuenta que ya estoy dentro del croquis, o acá arriba, por ejemplo, ya me dice el croquis 2 de la parte 1, editando el croquis 2 acá en la parte de abajo, pues voy a seleccionar un círculo, que también tengo varias opciones de círculo. Yo voy a agarrar el más típico, que es centro radio. Entonces lo voy a poner en esta parte de aquí, centro radio. Ahorita no seleccioné ningún punto en específico, simplemente en una parte del croquis, ¿no? Y una vez que tengo eso, pues ya nada más le voy a dar a cota inteligente y le ponemos una cota de ¿cuánto era? De 10 milímetros. Estamos hablando que son diámetros, entonces es 10 milímetros de diámetro. Y ahí quedó. Ahora, esa misma cota yo voy a agarrar y la voy a colocar de esta cara o de este punto a esta parte de aquí y le voy a decir que necesito que sea de 25. Hago eso mismo, selecciono la circunferencia y le voy a poner en la parte de abajo y de aquí yo necesitaba que fuera un tamaño de 40 y ahí ya la tengo posicionada en la parte que me colocan. En ese punto, bueno, igual ahorita vamos a hacer una operación. En ese punto hay que tener bien en cuenta con respecto a qué la voy a referenciar. ¿A qué me refiero con eso? Que si por ejemplo yo en su momento, de hecho, bueno, primero vamos a hacer el barreno y ahorita explicamos esa parte. Bien, salgo del croquis, acepto los cambios y le voy a dar en operación y le voy a extruir un corte. Entonces, se fijan ahí, me dice que es como si yo estuviera metiendo aquí una broca donde voy a perforar. Entonces le puedo dar la distancia o simplemente le voy a decir que sea a todo lo largo. Acepto y de esa forma ya me estaría perforando ambos lados. Y básicamente aquí yo ya termino mi dibujo. Entonces viene la parte del árbol de operaciones o el gestor de diseño donde vienen los pasos que yo seguí. Si me coloco aquí en esta rayita y le voy haciendo para arriba, me va ocultando los pasos. Es como si yo quisiera iniciar, digamos, desde 0
a ver cómo es que se estuvo realizando esta pieza. Lo primero que hice fue el croquis con la extrusión, después redondeé, después le hice el vaciado y después hice la extrusión de corte. Ahora, en esta parte de, por ejemplo, a eso que les estaba explicando, si yo me voy aquí y le digo, ¿sabes qué? Quiero editar el croquis inicial, donde yo necesito, o hubo un cambio de diseño, y aquí ya no es de 60, sino que ocupo que sea, por ejemplo, de 80. Y bueno, lo vamos a poner de 100 para que se vea un poco más notorio. Acepto los cambios, salgo del croquis aceptando los cambios. ¿Y qué pasó acá con el barreno? Que el barreno o el agujero, el orificio, no se movió del lugar en el que yo lo había definido. ¿Por qué? Porque yo la relación de distancia la puse, o la cota conducida la puse con respecto a la base y con respecto a uno de los costados. Entonces hay que tener cuidado con eso, sobre todo cuando van a ser piezas que se van a estar modificando dependiendo del diseño que se va a estar trabajando. A lo mejor a mí esta parte, que independientemente de la profundidad de la caja, yo ocupo que esta perforación siempre fuera a cierta distancia de arriba. Y para eso, por ejemplo, yo tendría que ir aquí a croquis 2, edito el croquis, le digo, ¿sabes qué? Esta cota no la quiero. Quiero que... Ahí está. Quiero que esa referencia sea, pero del círculo hacia arriba, sea mi cambio. Si eran de 40 y inicialmente medía 60, por ejemplo, no sé, que este haya sido de 20. Y ya le doy en aceptar. Salgo del croquis, acepto los cambios y ahí tengo esa parte, ¿no? Entonces ahí, si vuelvo yo a cambiar el croquis 1, edito y por ejemplo lo regreso a su tamaño normal, serían 60, acepto los cambios y ahí tengo mi agujero referenciado. Vuelvo a editar y que por ejemplo ahora voy a poner a una altura de 150, acepto los cambios y el barreno o el orificio siempre me queda en la parte superior de lo que viene siendo la caja. Entonces eso les va a servir, sobre todo les repito, cuando ya se están trabajando con ensambles o cuando se están trabajando con muchas piezas en un solo diseño, saber que esos cambios que yo voy a realizar en cuestiones de dimensión no me va a afectar a la posición de ciertas perforaciones que yo voy a estar trabajando en ese documento o en otras ciertas operaciones que yo voy a estar realizando en cada uno de los diseños, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, bueno, pues ya simplemente, lo regresamos a la posición normal que estaba aquí. Y esta era de 60. Bueno, vamos a ver un cambio, un último cambio del mismo perforación. Si ahora, por ejemplo, yo agarro y edito lo que viene siendo la operación, que ya no sea de 50, sino que sea de 150, acepto los cambios, ¿qué es lo que va a pasar con el orificio? Que se queda pegado en un costado. ¿Por qué? Porque de nuevo hacia ese costado fue donde yo realicé lo que viene siendo la cota conductora. Entonces yo ahí tendría que cambiar. Si por ejemplo yo siempre quisiese que se estuviera mandando o se referenciara siempre al centro, no importando las dimensiones que tiene la pieza, pues ahí tendría que cambiar esas cotas a cierto punto, en vez de que sea con respecto a una arista o a la parte superior, que sea la línea del centro de mi cara, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya lo estaremos trabajando en algunas otras piezas. Entonces, por último, vamos a regresar nada más a su tamaño original. Editamos operación y era de 50. Acepto los cambios y le voy a poner aquí guardar. Como en este caso yo lo voy a guardar en escritorio como parte 1, le voy a poner lección 1 y simplemente lo guarda.